Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Se habla siempre de los mitos de la Atlántida, pero lo cierto es que existen una serie de referencias mitológicas a una tierra llamada Hiperbórea que tiene similitudes con esta. Hablamos de una tierra mágica y perdida en los orígenes de la humanidad y en este programa vamos a seguir su rastro. Hacia ella el dios Apolo conducía cada 19 años su carro para rejuvenecerse por la ciencia que había ahí, por las medicinas que allí había. Ahí tenemos el primer elemento, una ciencia espectacular dentro de lo que sería la tierra de la Hiperbórea. Su nombre griego, Hiperbóreas, significa más allá del norte y deriva de que se creía que el dios del viento, el dios Bóreas, pues habitaba en Tracia y los hiperbóreos, sus hijos, lo hacían más al norte de este reino, en el país de los que dominaban la naturaleza, de los que tenían auténticas maravillas. Según antiquísimas leyendas, era un continente o isla que habría ocupado una parte de las regiones árticas, es decir, de lo que consideramos ahora mismo pues el Polo Norte, y esto habría sido pues todo esto antes del cambio del eje terrestre que trajo la segunda glaciación. Es decir, una civilización que debió de florecer hace más de 60.000 años, durante el último periodo interglaciar. Bien, según dichas leyendas, las cuales, por cierto, obsesionaron a muchas sociedades secretas que tenían personalidades inteligentísimas, que no eran precisamente tontas y que no estaban para cualquier cosa, pues lo cierto es que sus habitantes eran seres venidos de las estrellas, inmortales, de origen divino, que habían dado nacimiento a una civilización muy espiritual, sobre todo muy conectada con lo trascendente. Eso es, pues básicamente lo que sería la Hiperbórea. De hecho, los relatos antiguos, los mapas que siguieron en Alemania en el segundo gran conflicto mundial, pues ahí se narra que la primera civilización del planeta tuvo su origen allí, en este lejano país del norte, antes de que ocurriera esta época glaciar. Y de hecho se hace referencia a una cosa interesantísima, a que el hombre no descendería del simio, de lo que sería pues todo lo que conocemos nosotros como la evolución, sino que descendería de esta tierra, de los dioses. Una referencia al hombre que vendría de una civilización que descendió pues básicamente hace decenas de miles de años, y lo habría hecho pues siendo creado de los hiperbóreos. Los griegos pues conservaron el recuerdo de esta tierra, y de hecho la llamaban una tierra del sol eterno, ubicada en latitudes que nosotros entendemos como el Polo Norte, y en un lugar en donde se vivía de forma perfecta. No como ahora, que para sobrevivir pues nos tenemos que ir un poquito más al sur, pues más cerca del Ecuador. No, pues allí se vivía en esas épocas perfectamente en el Polo Norte. Es interesante apuntar que todos estos datos principales pues han sido mantenidos en secreto por estas sociedades y poderes en los últimos siglos. Unas sociedades y poderes las cuales pues no han querido que todo esto haya sido hecho público, pero sí han querido mantener la versión de la existencia única de las religiones y de los recuerdos que les han sido convenientes para su proyecto de planeta. A día de hoy, los recuerdos y los registros de la Hiperbórea, lo cierto es que han sido completamente borrados en su mayoría de la historia. Muy interesante. La Hiperbórea habría quedado en saco roto de no ser porque de la misma forma por la que Platón
citó la leyenda egipcia de la isla hundida de la Atlántida, pues resulta que el historiador griego Heródoto pues mencionó a su vez la leyenda egipcia del continente de la Hiperbórea en el lejano norte, en donde se dice que cuando el hielo destruyó esta antigua tierra, pues su gente tuvo que emigrar al sur. Y si miramos bien, pues ahí está. Heródoto registró los textos de Hesíodo y de Homero, los cuales decían que esta tierra es que era perfecta, con descripciones que eran fascinantes, sobre todo en su alusión a que el sol brillaba allí las 24 horas del día. Y claro, esto a nivel físico nos da una única posibilidad, una posibilidad que es completamente aterradora, una ubicación dentro del círculo polar ártico. Pero claro, ¿cómo puede ser esto posible? Pues vamos a ver. Según el poeta griego Píndaro, nunca la musa está ausente de sus caminos. Arpas chocan y flautas lloran, y en todas partes los coros de las doncellas giran. Ni la enfermedad ni la amarga vejez se mezclan en su sangre sagrada. Lejos de la mano de obra y la batalla, ellos viven. Esto sugiere pues lo que sería una civilización en paz y en armonía, una civilización de elevadísima ciencia, y además menciona esa sangre diferente que también aparece en los dioses de la civilización de Babilonia, por otra parte. Incluso los cuernos en la cabeza aparecen en decenas de civilizaciones siguiendo el mismo patrón que los que descendieron al sur de la Hiperbórea. Esto también es muy interesante. Por otra parte, esta tierra es incógnita para los griegos y los romanos, donde Plinio, Píndaro y Heródoto, así como Virgilio y Cicerón, reportaron que su gente vivía allí hasta la edad de los 1000 años y disfrutaban de vidas de felicidad, pues podríamos decir que completa. Las mismas versiones en estos autores, por cierto. Y si nos fijamos, esto es completamente idéntico y similar a la figura de Matusalén que aparece en el Antiguo Testamento, por otra parte. De hecho, Hecateo de Abdera recopiló todas las historias sobre los hiperbóreos actuales en el siglo IV a.C. y publicó un extenso tratado sobre ellos, por supuesto ya perdido para nosotros, pero destacado también para Diodoro de Sicilia. Y dice así: en las regiones más allá de la tierra de los celtas se esconde en el mar una isla no más pequeña que Sicilia, y esta isla, sigue la historia, está situada en el norte y está habitada por los hiperbóreos. Estos hiperbóreos son llamados por ese nombre debido a que su casa está más allá del punto donde el viento del norte, el Bóreas, golpea, y la isla es a la vez fértil y productiva en todos los cultivos, y tiene un clima templado. Como estamos viendo, pues es increíble, porque es que las referencias no dejan de aparecer en las mentes más lúcidas de la historia, que pues es que no estaban para cuentos y para historias, por supuesto. Y hay más referencias. Ptolomeo y Marzo, que tiene un nombre bastante simpático, que es marciano, pero bueno, también se le llama Marzo, de Heraclea, pues colocan a Hiperbórea en el Mar del Norte, al que llamaron Océano Hiperbóreo. Además, se suponía que el sol salía y se establecía solamente una vez allí, una vez al año, lo que la colocaría por encima o en el círculo polar ártico, o más en general en las regiones polares árticas, lo que enlaza con la teoría de ese mundo interior
más allá del Polo Norte, o al menos una región completamente inexplorada aún por la humanidad. Si fuese un problema dimensional de lo que estuviésemos hablando, algo supuestamente imposible por la física o para la física, o según al menos nuestra ciencia, pues en este universo paralelo en el que nos movemos, pues podríamos decir que Hiperbórea pues podría seguir existiendo incluso a día de hoy. Pero bueno, el tema es que, volviendo a Grecia, solamente entre los 12 olímpicos, Apolo fue venerado entre los hiperbóreos cuando fue allí, como decíamos. De hecho, los helenos pensaban que él había pasado su invierno entre ellos y de ahí había conseguido sus extraordinarias habilidades. Por su parte, el antiguo escritor griego Teopompo, en su obra Filípica, o Filipica, a ver si lo digo bien, Filipica, pues aclamó que una vez una gran raza de soldados de otra isla, algunos escritores han dicho que era la Atlántida, pues resulta que pues quisieron ir a por ellos, quisieron ir a conquistarlos, pero lo cierto es que, según esa leyenda, el plan fue abandonado, se dice que fue completamente abandonado por los soldados invasores al darse cuenta de que los hiperbóreos eran demasiado fuertes y demasiado listos para ellos. Es una historia completamente inusual que algunos la creen ser mito, pero que fue preservada por este historiador heleno. Y sigo diciendo, grandes inteligencias, haciendo referencia a lo que pasó en la Tierra hace miles de años en el Polo Norte. Y hay aquí algo que me llama muchísimo la atención. Y es que dice Diodoro que el maestro que inició a Pitágoras en los misterios de las matemáticas, el maestro, a ver si lo digo bien también, Ferécides de Siros, habría descendido de ellos. Y aún más, Piteas de Marsella, navegante y sabio, en el siglo IV antes de Cristo, pues según las crónicas de la época, pues llegó a una tierra que toca el círculo ártico. Y allí, pues resulta que sus habitantes le declararon que si navegaba un día entero más, que si cogía el barco y se iba un poquito más al norte, pues encontraría el mar sólido, una isla a donde supuestamente sí que habría llegado Piteas, que se llamaba Thule, curiosamente el mismo nombre que se le puso a cierta sociedad secreta del segundo gran conflicto mundial en Alemania, y una sociedad secreta de cierto líder que quiso conquistar el mundo. Y esto es interesantísimo, ya que según la tradición germánica, ese era el nombre de la morada de sus dioses, del lugar en donde habitaban sus dioses. Es exactamente la misma versión de la historia. Y esta patria polar fue una enorme isla de hielo rodeada de altas montañas transparentes como el diamante. Lo que faltaba para redondear el grandísimo misterio en torno a este lugar impresionante es, por supuesto, su relación con los dioses sumerios. Y es que también aparecen en el libro de Enoc. En el libro de Enoc se dice que en Thule, ojo, es el mismo nombre, pues resulta que en Thule, pues ahí habitan los hiperbóreos, el mismo nombre también. Y ahí en Hiperbórea, que es el mismo nombre, pues vivían los sabios y los 12 miembros de una orden iniciática suprema. Exactamente, además, lo que se quiere siempre realizar en los mitos y en los ritos de las órdenes secretas de hoy en día, que
además tratan de imitar tanto su simbología como sus costumbres. También, según las leyendas, el origen de lo que sería la Hiperbórea, pues se remontaba al comienzo de los tiempos, cuando en el cielo hubo una batalla entre Jehová, Dios del mundo material, y las huestes espirituales de Lucifer. Algo que encaja con, ¿sabéis con qué? Con el mito sumerio de la creación. Y es lo mismo, esa leyenda afirma que el continente ártico hace milenios era un lugar de clima templado. Un lugar de clima templado y con una naturaleza generosa, además. Hiperbórea estaba situada pues más allá de ese océano boreal, estaba aislada del mundo y habría desaparecido tras un cataclismo planetario, y esto aparece ahí, y habría desaparecido, y también con ese cataclismo habría desaparecido también esa primavera eterna que habría dado paso a un clima frío e inhabitable, que es exactamente lo que tenemos hoy. Y muy interesante también el hecho de que es una tierra a día de hoy increíblemente controlada a nivel militar por los Estados Unidos. Siguiendo lo que decía, tras el cataclismo, en el libro de Enoch se expone que los descendientes pues hubieron de emigrar hacia regiones más al sur, fundando la legendaria civilización del Gobi en el Asia y migrando también hacia Escandinavia, siendo también considerados dioses, fundándose mitos que aún llegan al día de hoy. Estos hiperbóreos, según germanos, celtas y sumerios, pues lo cierto es que crearon la raza de los hombres y desaparecieron cuando se hundió su continente, cuando se produjo ese cataclismo mundial o ese hundimiento de la Atlántida, que pudo ser exactamente el mismo cataclismo. Tantísimas veces mencionado en la historia y obviado, por supuesto, por la ciencia oficial. Un cataclismo que les habría afectado también a ellos. Tendré que seguir estudiando, por supuesto, todo esto, pero la historia ahí sigue, ahí seguirá, y espero que con programas como este, hecho de forma humilde, pues espero que nunca sea olvidada. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, espero que podáis compartirlo en vuestras redes sociales, y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.